Bien, ya en la sesión pasada, pues estuvimos trabajando un poco, ayudándole al compañero, dándole la introducción de qué es lo que se trabaja o se ve en sistemas operativos. Eh, Va a estar habilitado en el aula virtual todo el contenido y material en su debido momento. Y que en este caso, pues, como docente número 2, vamos en este caso, pues, a reforzar ciertos contenidos, ¿no? Considerar que la materia tiene un contexto de clase en línea, ¿no? Muy distinto al contexto anterior o al del semestre pasado, que teníamos la clase seguida, ¿no? Eran 2 horas de clase exclusivamente en el proceso. Acá es horas de clase de tipo acompañamiento, ¿ya? Y yo por lo regular iría a ciertos datos puntuales que debería en este caso trabajar en el contenido como vayamos avanzando la materia, ¿ya? Por tanto, uno de los datos importantes que podríamos considerar acá es cómo funciona el sistema operativo, ¿no? Recording in Entonces, lo que progress. tenemos en pantalla, si ustedes observan, es una estructura, ¿ya? O una jerarquía de cómo está estructurado, está funcionando su computadora y cuyo intermediario pues tiene está la máquina, ¿no? Está el equipo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el sistema operativo está en medio entre todo lo que es el software, ¿ya? Y todo lo que yo pueda, en este caso, comunicarme con la computadora, desde mensajes de uno y ceros, la microprogramación que puedo aplicarle, o el lenguaje de máquina que puedo aplicar, que dé las alternativas o dé las instrucciones adecuadas para que el computador pues resuelva algún problema o alguna actividad que se requiera, ¿no? Listo. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado que el sistema operativo está en la parte en medio, ¿no? Parte entre la comunicación que tiene el ser humano a través de los sistemas y del lado de las computadoras en cuestión de valores de uno y cero. Siempre va a estar en medio, ¿no? Entonces siempre va a necesitar del hardware, entre ellos, no sé si conozcan algunos de ustedes al BIOS, Basic Input Output System. ¿Alguien conoce el BIOS? ¿Alguien me podría decir en el chat del BIOS? Para la persona que me hace la pregunta, pues lastimosamente, si le choca es tal vez es porque está recuperando clases o se está en un proceso de que se quedó en una materia. Entonces la recomendación es que se quede con la materia que está recuperando por la temática que tiene, ¿no? Porque hay bastante práctica también en el sistema operativo. Entonces, esa es la recomendación, la recomendación. Ahora, la otra situación es que vea realmente, según lo que me indicaron desde carrera, es que los nuevos cambios que han hecho, pues supuestamente es para que no choquen las materias, ¿ya? Entonces, ya eso es un caso fortuito, porque en la mayoría de las situaciones, pues ya han dejado de chocar los horarios de materia y todo lo demás que están viendo, ¿no? Entonces, la tercera, el plan C que podría también aplicar es de pronto conversar con el ingeniero José Sánchez, ¿eh? Que es el director de la carrera, e indicar que se le están cruzando los horarios, a pesar que me indicaron que por eso fue todo este cambio rotundo de horario, porque nosotros teníamos los miércoles, la semana pasada hicimos esta
esta clase de 1 hora el día miércoles de 12 a 1, ¿ya? Entonces ahí sí, la recomendación es que tome en consideración prioridades, priorice, identifique qué debe priorizar, creo que todavía está a tiempo para poder analizar qué es lo que va a hacer, pero que se esté un tiempo en una materia, otro tiempo en otra materia, va a ser bastante complicado, más aún si una de las dos materias o las dos materias conlleva bastante práctica. Las configuraciones que tiene los componentes de computadora. Bueno, eso estaría dentro de la microprogramación. Y una de las configuraciones que podría tener en este caso es las interrupciones o los códigos con los que trabaja para poder detectar un mouse, para poder detectar un teclado, para poder detectar cualquier componente, ¿no? En relación a la pregunta. Eso podríamos tomar en cuenta como una configuración, una que me está preguntando. Bueno, realmente la pregunta que me están haciendo no está enganchado con la materia, ¿ya? Si estuviera muy enganchado con la materia, pues haríamos un paréntesis sobre la pregunta. Pero lo que yo le diría es algo así de rápido. Eh, usted tiene, usted tiene un link, hágalo revisar de esta plataforma. Virus Total. Con Virus Total usted puede revisar un archivo, una dirección URL o cualquier otro componente. Y Virus Total le va a decir si realmente el componente es un malware o es un spam. ¿Sí? Así de rápido. ¿Sí? No puedo ahondar más, sí me gustaría ahondar más, pero recuerde que tenemos 1 hora y la materia no está orientada hacia eso, ¿no? Si usted estuviera conmigo en la materia de seguridad en TI, pues estuviéramos conversando, hiciera un paréntesis y habláramos específicamente de las estrategias que se toman inclusive desde el mismo primer día de clase, como por ejemplo el compartir información de algún tipo de estafa para poder enterarse todos. Yo comparto información sobre últimas situaciones que pasan de ciberseguridad y también a veces mensajes que envían de que me gané $1 millón o cosas así, y mensajes al correo, los mando para que vean también cómo es esta estructura y puedan compartir con el resto de personas, incluso hasta con su propia familia, ¿verdad? Porque esto de las estafas a nivel de redes sociales y medios electrónicos, pues es el común de todos los días. Y ustedes deben de estarse preparando poco a poco para que pero lo que podría decir es que revise todo por virus total. Tenga esa paciencia y resuelva revisando o tenga esa cultura de revisar por virus total. Entonces, si ya nosotros sabemos que el sistema operativo es el intermedio y que nosotros tenemos al BIOS, que es el Basic Input Output System, siempre yo hago esta analogía. El BIOS es como el departamento de bodega en una institución. Y el departamento de bodega tiene el CARDEX, qué productos tiene esa institución o cuáles son los activos que tiene esa institución. Lo mismo sucede acá con el BIOS. Cuando usted le presiona el botoncito Power a su portátil o usted enciende el botoncito de encendido de su computadora de escritorio, el primero que arranca es el BIOS y el BIOS es el que empieza a hacer el CARDEX, todo lo que tiene en su máquina. Siempre, cada vez que lo enciende. Siempre va a ser ese proceso. Entonces el BIOS va a identificar cuánto tiene de memoria, cuánto tiene de procesador, si tiene memoria caché, si tiene tarjeta aceleradora gráfica o si tiene cualquier otro componente o dispositivo que tenga la necesidad de ser registrado
analizado dentro del BIOS. ¿Y para qué hace esto el BIOS? Para pasárselo al sistema operativo. Entonces el BIOS le dice, toma sistema operativo, aquí tenemos todo el inventario, procesa todo. Entonces el sistema operativo ya tiene identificado cuánto de memoria tiene, cuánto de procesador tiene, el tipo de monitor con el que está trabajando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe de tomar en cuenta en toda esta situación. Bueno, ¿qué más debemos tomar en cuenta? En que el sistema operativo, a través de los compiladores, en este caso estamos, digamos, hablando de los lenguajes de programación o los intérpretes de comando o de los editores, el poder considerar crear alguna aplicación que esté en un nivel superior y que luego, pues, a través de esa aplicación genere algún accionar, alguna actividad dentro de la estructura. Entonces, acá arriba tenemos todo lo que esté relacionado con las aplicaciones. ¿Ya? Entonces, estas aplicaciones podría ser un sistema bancario, un sistema contable, un CARVEX, lo que sea. Yo lo tengo dentro de la parte de la aplicación. Entonces, la aplicación no puede arrancar, no puede interactuar si yo no tengo sistema operativo. Incluso en su propio celular. ¿Ya? Incluso desde su propio celular no podemos hacer absolutamente nada si no tenemos un sistema operativo. Ya, miren, incluso ahorita me acaba de llegar un mensaje a WhatsApp sobre ejemplo del Banco de Guayaquil. Y yo sé que Banco de Guayaquil no genera nada, ni procesa nada, y hay como una ganancia o algo así. Entonces, esos son mensajes que yo lo puedo copiar y pasarlos a Viro Total y él me dará la respuesta, ¿no? La respuesta del caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. Así funcionan los sistemas operativos. ¿Qué más también tenemos dentro de los sistemas operativos? ¿Ya? Los sistemas operativos se encargan de trabajar específicamente, hay más gestiones, pero específicamente en cuatro gestiones importantes, que es la gestión del CPU. ¿Ya? Entonces, el sistema operativo es el que se encarga de decir, ¿sabe qué? Procesador funciona al 100% o procesador funciona al 50%. ¿Esto a qué nos referimos? En este caso, a que el sistema operativo puede funcionar a 32 bits o a 64 bits. Obviamente, si funciona a 32 bits, pues, y el equipo da la capacidad para que funcione al 100%, pues no es dable, ¿no? Como que tuviéramos trabajando la mitad del cerebro de ese equipo. Entonces, lo dable es que sacarle el provecho al 100% de ese procesador. ¿Ya? También tenemos la gestión de los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Ahí está el mouse, está el teclado, el lápiz óptico, o cualquier otro dispositivo que nosotros podamos agregar al computador. ¿Qué más tenemos por acá? La gestión de memoria. ¿Ya? Entonces, el tema de memoria, eh, el sistema operativo se encarga de poder lograr administrar la memoria RAM que tiene e incluso toma en consideración una pequeña porción del disco duro como parte de la memoria con el objetivo de que el sistema operativo no colapse cuando se quede sin ese espacio de memoria. Entonces, se completa el 100% de la usabilidad de la memoria que tiene su máquina, el sistema operativo todavía toma un pequeño espacio del disco duro para poder al menos lograr cerrar todos los procesos y poder liberar memoria. ¿Ya? Pero a veces no funciona así y usted sobresatura la memoria RAM de la máquina y la memoria del equipo hace que el sistema operativo colapse o se inhiba. ¿Cómo logramos eso? Cuando tenemos alrededor de unas
30 pestañas en su navegador, estamos escuchando música, eh, viendo televisión IP, qué sé yo, haciendo un sinnúmero de actividades con su computadora. ¿Ya? Entonces ahí la memoria se va a saturar, el sistema operativo como un plan B, coge un poco de memoria del disco duro, pero si esa memoria del disco duro también satura, es ahí donde sale el famoso pantallazo azul. ¿Quién ayuda a organizar todo esto? Pues obviamente el sistema operativo. Finalmente, la gestión de la información. La gestión de información está relacionada con cómo el sistema operativo organiza ese archivo que se guarda en el disco duro. Entonces ahí vienen los sistemas de archivos, ¿no? Que más común por nosotros, o más conocido por nosotros, es el NTFS. Entonces, archivos que usted genera, que nos manda a guardar, el sistema operativo se encarga de ver la forma de cómo archivarlo o almacenarlo en el disco duro. ¿Sí? Entonces ahí vemos que son las estructuras jerárquicas básicas de un sistema operativo y que las gestiones están predominantes al accionar de todo el computador, desde la gestión de la memoria, gestión de dispositivos de entrada y salida, gestión del CPU, gestión de la información, y que incluso ustedes observan que dentro de la gestión de información tenemos las líneas de comando, las aplicaciones, pero que ya están dentro de la parte perimetral. Listo. ¿Qué otro dato debemos tomar en consideración? Los tipos de sistemas operativos con los que nosotros podríamos trabajar. Para el tipo de los sistemas operativos, pues hay clasificaciones, como por ejemplo, puedo clasificarlo por el número de usuarios, monousuarios, multiusuarios. Entonces, los sistemas operativos antiguos, por lo regular, eran monousuarios. Hoy en día, los sistemas operativos modernos, Windows 10, Windows 11, o toda la familia de Mac, en cuestión de su sistema operativo, Linux en este caso, trabaja en este caso por múltiples usuarios a la vez. Y usted puede hacer esa configuración. En los primeros equipos, o los primeros sistemas operativos, no existía mucho eso y la funcionalidad estaba en relación a trabajar de forma monousuario, o sea, un solo usuario. Ahora, si lo vemos por el tipo de tareas, pues podemos trabajar en un equipo multitareas o monotareas. Ya las máquinas monotareas, que en este caso ya cumplieron su vida útil, y hoy en día, pues todas las máquinas que usted adquiera, desde portátiles, las máquinas de escritorio, inclusive los procesadores que tiene de su celular, pues son multitareas. También tenemos que la clasificación de los sistemas operativos es según también su usabilidad a través de los procesadores. Tenemos aquí el accionar de trabajar con un solo procesador o trabajar con varios procesadores a la vez. Ahora, esta situación de trabajar con varios procesadores a la vez está relacionado con las placas electrónicas o las placas madres de un servidor, donde yo puedo poner 2 procesadores, 3 o hasta 4 procesadores, porque realmente amerita el proceso y que es un servidor. ¿Ya? Entonces, en cuestión de multiproceso, hoy en día todas las máquinas, ¿ya?, funcionan a nivel de multiproceso. La situación es cuántos procesadores soportan una máquina de escritorio, un equipo de escritorio que nosotros tenemos, no necesita más procesadores más que uno. Es la tecnología que tenga el procesador es lo que genera el costo de la máquina. Eh, podríamos decir que no está muy pegado al asunto marca, porque yo podría decir, allá tengo un AMD versus un Intel. Hasta lo que sé y a la fecha, los últimos procesadores, pues hay una gran competencia entre AMD y Intel por mantener su procesador para máquinas hogareñas o máquinas institucionales, pues que se mantenga esto, ¿no? Pero es bastante difícil el poder trabajar de esta manera por las competencias que hay. Ya hoy en día se habla también de los procesadores AMD.
Entonces, ¿qué son estos procesadores AMR? ¿Ya? Y le pongo un poquito el Google para que vean que está en la arquitectura AMR. Esta arquitectura, en su inicio, o en sus primeras versiones, siempre trabajó a 32 bits, pero es porque es una tecnología de bajo presupuesto, pero de muy alta funcionalidad. ¿Sí? Entonces, cuando un procesador, en este caso, su velocidad de procesamiento es de 32 bits, pues su costo no es tan alto, a diferencia de un procesador que los datos los esté procesando a 64 bits. Pero ya se escucha también que estas tecnologías ARM, perdón, ARM, AMR, ARM, perdón, tecnologías ARM ya empiezan a salir más al mercado y son más populares por cuestión de costo. Porque en este caso, pues, un procesador Intel i7 de 11ª generación, pues solo el procesador está alrededor de $600, solo el procesador. Mientras que un procesador ARM, por lo regular, siempre está en 200, 150. Entonces, el costo es por mitad. Pero el asunto es qué voy a hacer, ¿no? Y con ARM, por lo general, siempre está ligado un sistema operativo de tipo Linux. Entonces, todos esos son factores por los cuales no se logra popularizar al 100%, ¿no? Tal vez a algunos no les guste el Linux. Bien, entonces dentro de la estructura de un sistema operativo, pues también nosotros vamos a ver que el corazón o la parte principal de un sistema operativo es el núcleo. Entonces, ¿qué viene en este caso con el procesador? Pero si ese núcleo, en este caso, colapsa, o ese núcleo ya está en un formato de procesamiento bien lento, pues la necesidad toca de cambiar el equipo, ¿no? Cambiar las características del equipo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer con esta estructura? Pues la gestión de memoria que vimos, gestión de entrada y salida, gestión de dispositivos de almacenamiento, asignación de recursos y planificación, protección e interfaz de usuario, ¿no? Entonces, el núcleo nos dice que descansa directamente dentro del hardware, que posee funciones o tareas principales, como por ejemplo el manejo de interrupciones. Luego tenemos la asignación de trabajo al procesador y por último proporcionar una vía de comunicación. Entonces, si alguno de ustedes, o creo que la mayoría, tiene Windows 10, puede llegar a este administrador de dispositivos. Entonces, me confirman en el chat que a través de su máquina usted puede llegar al administrador de dispositivos. Caso contrario, si no llega, ¿ya? Lo que le tocaría es ir donde está la banderita de Windows, darle clic derecho e ir a la opción que dice administrador. ¿No fue? Administrador de dispositivos, acá está, administrador de dispositivos. Y es lo que están ustedes viendo en pantalla. Todas las características de las interfaces de los dispositivos, más las interrupciones que puede tener. Ahora, yo donde veo las interrupciones, veamos por aquí un ejemplo, el teclado. Ahí está el controlador, el detalle, el recurso, y aquí me dice la IRQ que tiene asignada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya el recurso y la IRQ que está asignada a esa interfaz. Entonces, por favor, podemos hacer esta prueba para que ustedes revisen. Podemos ir al administrador del dispositivo.
Si no pueden ir, pues lo que pueden hacer es ir al menú inicio, no darle clic izquierdo, sino darle clic derecho, y me aparece un submenú que se llame administrador de dispositivos. ¿Listo? Recording Por favor, stopped. espero mensajes en el chat para poder ver si que estamos hasta ahí. ¿Alguien puede entrar? Perfecto. Administrador de dispositivo, todos lograron entrar al administrador de dispositivo. Entonces ahí podemos ver también cuál es la interrupción para la cámara. Podemos ver cuál es la interrupción que tiene para que funcione el mouse. ¿Listo? ¿Ya? ¿Dicen que sí? Entonces, en el administrador también nosotros podemos ver la interrupción o el tipo de disco duro que tenemos, ¿no? Entonces, por decir, miren, yo en mi caso tengo dos discos duros incluidos en mi portátil, tengo una data y tengo un Western Digital. Perdón, tengo una data y tengo un SanDisk Cruiser. SanDisk Cruiser, no es Western Digital, es una partición nada más. ¿Ya? SanDisk Cruiser. No, perdón, ahí salió. Ya, no, sí está, sí es el otro disco duro. El SanDisk Cruiser era un pendrive que tenía ubicado en este momento, ya lo desconecté, ahí apareció. Entonces solamente tengo un disco duro de data y tengo un disco duro de tipo de la misma portátil que es de la misma marca HP. Exactamente, me dará las características, me identificarán las características que yo pueda tener de cada uno de los componentes de mi máquina. Pero esto, ¿de dónde lo arrastra? ¿De dónde lo trae? Del BIOS. Por eso le indicaba que el BIOS es en este caso, el que lleva el inventario, el que lleva el CARDEX y transporta esa información al sistema operativo y el sistema operativo lo plasma así de sencillo como lo estamos viendo en pantalla. Le va a decir el tipo de procesador que tengo, un i7 de séptima generación. Me va a decir el mouse, el firmware también que tengo. Dispositivos de puerto serial también que tengo. Tengo USB 3 en este caso. Las impresoras que tengo conectadas. La cámara. Se adiciona una cámara más, tendría que aparecer otra opción acá. Entonces, aquí en el administrador de dispositivos vamos a encontrar todo que nosotros podamos interactuar con el sistema. Como vemos aquí, las tareas principales están relacionadas al núcleo, el kernel está relacionado con manejo de instrucciones, asignación de trabajo al procesador y porción de videocomunicación entre diferentes programas. ¿Ya? Entonces, en cuestión de las interrupciones no se pueden repetir. Yo recuerdo que cuando teníamos un Windows XP, era un dolor de cabeza las interrupciones, porque a veces a más de un dispositivo le daba la misma interrupción. Y cuando teníamos conectados estos dispositivos, pues creaba un caos en la máquina. Eso cuando teníamos como sistema operativo Windows XP. Ahora que tenemos un Windows 10, eso es automático. Ya no tengo ese problema, ¿no? De que vaya a detectar otras características del equipo. Ya, en cuestión de la pregunta que me hace el compañero, de por qué API, eso que me está preguntando está relacionado con el disco duro. Entonces, si observamos aquí con el disco duro, este es un disco duro mecánico, que se refiere mecánico a toda la experticia de las agujas y los discos que dan vuelta, y el otro es un disco duro sólido.
que prácticamente puede venir en un dispositivo como tipo hacer de Nintendo, Super Nintendo, o puede venir como el formato de una memoria, pero ese en este caso pues sería el medio de almacenamiento, ¿no? De ese dispositivo. O un disco duro pequeño, como también podemos tenerlo dentro de la máquina. Depende de la estructura. Ahora, las interfaces que uno puede tener de ese disco duro, en este caso para esta situación y para la situación de acá, ¿ya? Para estos dos casos nosotros tenemos lo que se conoce como la terminología ATI-ATAPI, que sería en este caso pues las interfaces y el medio de conducción que voy a tener para poder conectar estos equipos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se refiere, ¿no? Al tipo de conector que tiene el dispositivo para conectarse para con la máquina. ¿Listo? Entonces, para yo poder también interconectarme o conversar con el núcleo del sistema, yo necesito un shell. Y un shell que tenemos en este caso, muy común, es el CMD. O también nosotros tenemos al PowerShell, que es este otro acá. Ahí están viendo en pantalla, ¿no? El símbolo del sistema o el otro componente que es el PowerShell. ¿Por qué vamos a trabajar más adelante? Por decir, si vamos a trabajar en el capítulo de procesos, ahí vamos a trabajar un poquito con la consola de PowerShell, no mucho con la consola de símbolos sistemas, sino con la estructura de PowerShell, por las mismas condiciones que me da esta herramienta, ¿no? De que puede funcionar ciertos comandos en modo administrador. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el intérprete es el shell. Y luego del shell, pues ahí tenemos los comandos o las líneas de comandos con las que voy a interactuar con el shell. Y finalmente tenemos las aplicaciones, que es con las que yo voy a visualizar, voy a ver como usuario, voy a escoger, voy a señalar, voy a escribir. Y esa aplicación la envía a shell y del shell va al kernel. El kernel es el que me ayuda a hacer el procesamiento de ese resultado. Y en muchos de los casos para nosotros es transparente, ¿no? Porque cuando ustedes ven que estamos procesando, escribiendo un archivo de Word y le damos clic en guardar, solamente con el clic de guardar pasan segundos y ya me dice que está registrado, está guardado. Pero por detrás hay un sinnúmero de procesos que se ejecutan, que es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, es lo que quería venir el caso, ¿no? Que usted se puede demorar cuestión de segundos o minutos para procesar alguna aplicación, ¿ya? Y que el kernel lo entienda, ¿no? Que el kernel lo entienda. Anteriormente no pasaba eso, realmente era un poco más complejo el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿está ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Creo yo que esos son los datos más importantes por ahora, de lo que deben de conocer como un tipo de repaso del sistema operativo. Quisiera de pronto me indiquen por el chat y que cuáles fueron los temas con los que trabajaron con el ingeniero coronel, que es el profesor número uno. ¿Qué temas hablaron con el ingeniero coronel al inicio de la sesión de clases con él? Ah, todavía no tienen clases con él. Oh, ya, ya, ya. Me imagino que la próxima semana. Lo que pasa es que él es el director de nivelación y justo en estos días son los procesos de ingreso ya. Entonces, cuando ya los estudiantes ingresen, pues él ya baja un poco la carga y me imagino que entraría ya con ustedes al dictado de clase. Sí, sí, más o menos por ahí está la situación del problema. Listo, bueno, entonces no importa.
Sin embargo, pues ustedes ya tienen un contenido de refuerzo. Hemos visto el kernel, hemos visto cómo funciona el sistema operativo, ¿verdad? Cómo funciona el sistema operativo, cómo asigna la estructura y cuáles son los tipos de sistemas operativos con los que vamos a trabajar. Recording in progress. Recording stopped. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos visto en la última clase. Si no hay duda, no hay inquietudes, pues hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Imagino, como no han tenido clase, pues no podemos monitorear también cómo están en el asunto de las tareas o los trabajos, ¿verdad? Pero sé que más adelante, de a poquito, pues nos vamos organizando en ese proceso y que el ingeniero, pues también, como profesor número uno, pues va a tratar de recuperar esas horas de clase. Listo, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, pues nos vemos en la siguiente sesión de clase. Ya está tomada la evidencia, no olvidar registrar su asistencia. Es más, en este momento ya voy a ver el tema de la asistencia.